principales obras, pero además el campo de trabajo de Alfred Schutz en el mundo de la sociología es lo que podemos denominar fenomenología del mundo social, o en el campo de la teoría sociológica podríamos decir sociología fenomenológica. O sea, una tradición, más bien una escuela o una corriente dentro del campo de la sociología que se inclina por la perspectiva fenomenológica. Vean que estoy diciendo perspectiva. Es un punto de enfoque, es una manera de abordar, es una forma de observación que, por ser un punto de partida o un tipo de enfoque, incluye técnicas de investigación, metodologías de investigación, sistemas de observación, instrumentos de observación. ¿Qué quiero decir con esto? Que el enfoque o la perspectiva fenomenológica, que la perspectiva fenomenológica, además de ser una corriente o una escuela en la sociología, esta escuela requiere técnicas y métodos concretos para operar, para hacer viable este tipo de enfoque. Si esto es así, diríamos, al contrario de esta corriente, la corriente o la tradición de la teoría de los sistemas de Niklas Luhmann requiere, por definición, si esto es así, por definición, otras técnicas de investigación, otros métodos de investigación, otros instrumentales de investigación. ¿Por qué? Porque se trata de dos perspectivas radicalmente distintas. La perspectiva de Luhmann es sistémica, estructural, funcionalista. Tiene un enfoque de la sociedad macroestructural, una visión general de la sociedad. Mientras que la fenomenología es un tipo de enfoque microsocial y microsociológico. ¿Qué quiere decir microsocial o microsociológico? Que pone atención en aquellos procesos, en aquellas dinámicas que no tienen que ver solamente con las estructuras, sino que tienen que ver con esto: los sujetos, las acciones, la intersubjetividad y la vida cotidiana. ¿Vamos? ¿Jóvenes? Sí. ¿Todo está claro? Sí. Voy a ser muy didáctico. Entonces son dos perspectivas, dos enfoques. Microsocial y microsociológico, macrosociológico o macrosocial en el caso de Luhmann y la teoría de los sistemas. Les pregunto rápidamente, tomando en cuenta esto que acabo de decir, acabo de señalar, si les preguntan en una fiesta su padrino de primera comunión, a ver, mija, ¿usted qué estudia? No, pues estudio trabajo social. Ah, muy bien. ¿Y qué es esto de trabajo social? Ah, bueno, nos dedicamos a investigar los procesos sociales que tienen que ver con el desarrollo del proyecto comunitario, bla, bla, bla. Muy bien. A ver, dígame dos corrientes en trabajo social, dos corrientes teóricas, ¿qué le diría? Dos corrientes teóricas en trabajo social, ¿cuáles serían? Marxismo es una corriente, el estructural funcionalismo, y ahora la fenomenología. Muy bien. Ah, pues mire, padrino de primera comunión, la fenomenología es otra corriente de investigación. Ah, muy bien. ¿Y en qué consiste la fenomenología, mija? ¿Qué le dirían? Entender los fenómenos sociales desde una perspectiva del sujeto. O desde una perspectiva microsocial. Perfecto. Ya está. ¿Todo el mundo ya está? ¿En eso? ¿Sí? Bien. Y Niklas Luhmann, mija, la estuve leyendo. ¿Y a qué se refiere Niklas Luhmann? Una perspectiva de la sociología que tiene que ver con el trabajo social, macrosocial. Macro, micro. Macro y micro, como puntos de enfoque, como puntos de partida, como marcos de observación, requieren a su vez metodologías, técnicas de investigación
instrumentos de investigación totalmente distintos. Vamos, intuitivamente hablando, les pregunto, intuitivamente hablando con lo que ya tenemos hasta ahora y lo que ya vimos la vez pasada, ¿qué técnicas de investigación o instrumentos de investigación podrían ayudarnos a hacer posible una perspectiva microsociológica? ¿Qué técnicas se les ocurren? Entrevistas, ¿por qué? Venga, los demás, ¿por qué? Porque una entrevista se empieza a estudiar por una sola persona y de ahí se van. Se verifica lo microsocial y van juntando todos para juntar el resultado final. Perfecto, porque toma en cuenta al individuo, a la persona, al sujeto o al agente o al actor. Individuo, persona, sujeto, agente o actor o agencia son conceptos más o menos similares. Aluden, hacen alusión a la individualidad, a una unidad fundamental del todo social. Una unidad o elemento fundamental del todo social es el individuo, que le llamamos agente, actor, sujeto, entre otros. ¿Vamos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos con eso? Bien. Bien. La tradición filosófica a la que pertenece Alfred Schutz es la fenomenología. ¿Por qué digo tradición filosófica? Porque la mayoría de las tradiciones que están detrás de las teorías sociológicas y de las teorías sociales y de las teorías políticas, es decir, las tradiciones que están detrás o en la base de las ciencias sociales son filosóficas. Las ciencias sociales parten de la filosofía. Las ciencias sociales surgen en el siglo XIX y tienen como antecedente principal la filosofía. La filosofía social, la filosofía del derecho, la filosofía política, la filosofía de la conciencia, la filosofía de la mente, la filosofía de la ciencia, la filosofía del conocimiento. ¿Vamos? ¿Estamos? ¿Está claro? La tradición filosófica a la que pertenece entonces Alfred Schutz es la fenomenología. Entonces vean que la fenomenología, si esto es así, hasta ahora diríamos, significa dos cosas. Si no me siguen, me pueden parar y me pueden preguntar, con toda confianza. Hasta ahora, con lo que hemos dicho, diríamos, la fenomenología significa entonces dos cosas. Es una perspectiva o enfoque y es una tradición filosófica. Esta perspectiva o enfoque y esta tradición filosófica genera o permite la posibilidad del surgimiento de una corriente o escuela sociológica. El antecedente de esta corriente o escuela sociológica con perspectiva fenomenológica surge o tiene sus bases en el siglo XIX. ¿Vamos? ¿Chicos, chicas? Sí. Díganme algo más, a ver si vamos entendiendo. Bien, conceptos centrales: sujeto o subjetividad, es lo mismo. Subjetividad o sujeto hacen alusión a la unidad, al individuo, a la persona. Sujeto o subjetividad, acción, intersubjetividad, mundo de la vida cotidiano o mundo de vida cotidiano o cotidianidad,
y sentido común. Sentido común, que es un concepto que utilizamos regularmente, viene de la tradición fenomenológica. No tiene sentido lo que tú dices. Eso no tiene sentido. La vida no tiene sentido. No tiene sentido común. Estás loco. Dices puras incoherencias. Estás fuera del sentido común. Ese político no tiene sentido común. No se ajusta al sentido común. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué querría decir sentido común? Lógico, ¿no? ¿Eh? Lógico. Algo coherente, algo lógico. ¿Respecto a qué? Sentido común. Común. ¿Eh? A ver, Hansen. Al mundo de la vida cotidiana, muy bien. Bueno. ¿A lo normal? A lo normal, pero ¿para quién? A la sociedad. ¿Eh? Algo que ya se sabe. ¿Quién lo sabe? La sociedad, sentido común, colectividad. Sentido común es conocimiento que se produce en la sociedad, conocimiento socialmente producido, conocimiento colectivo. Estás fuera del sentido común, estás fuera de la normalidad. Lo que dices no tiene coherencia, no es lógico respecto a la mayoría de la sociedad. ¿Vamos? Entonces, sentido común es un tipo de conocimiento. Es un tipo de saber o conocimiento socialmente producido. Por tanto, tiene un valor social de primer orden, central. Todas las personas de este mundo, de este planeta, a lo largo de millones de años, hemos producido este conocimiento o saber social, que llamamos sentido común. Es conocimiento o saber socialmente producido y acumulado a lo largo de la evolución humana. ¿Vamos? Por tanto, el sentido común es el saber o el tipo de conocimiento fundamental. Es la parte central de la sociedad, según la fenomenología. ¿Sí? ¿Vamos? Fuentes. ¿Cuáles son las fuentes de Alfred Schutz? La fenomenología de Edmund Husserl. Edmund Husserl es un filósofo matemático de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Él es el creador o el fundador de lo que llamamos filosofía fenomenológica, o de la escuela en filosofía que llamamos fenomenología. Él es el fundador en términos disciplinarios, en términos académicos. ¿Qué quiere decir esto? Hay antes de Husserl otros autores que utilizan el término o el concepto fenomenología, como Kant, como Hegel. Por ejemplo, Hegel escribió un libro clásico que se llama Fenomenología del Espíritu. Sin embargo, a diferencia de Kant y de Hegel, Husserl tiene un proyecto de convertir a la fenomenología no solo en una perspectiva, sino en una tradición. Entonces, la tradición fenomenológica en términos académicos, disciplinarios, diríamos, comienza con Edmund Husserl. ¿Vamos? Husserl es maestro de Schutz. Schutz es discípulo de Husserl. Está claro que si es un maestro, Husserl, Schutz, se lo inclina por esta perspectiva. ¿Vamos? La otra fuente de Alfred Schutz es Max Weber, que es un clásico de la teoría sociológica, es un sociólogo, es un economista y es también un filósofo. Finales del siglo XIX, principios del siglo XX. En sociología, Max Weber es uno de nuestros clásicos. Para el trabajo social, Max Weber es uno de los clásicos. ¿Vamos? De Max Weber, sobre todo, Schutz rescata su teoría de la acción racional. ¿Han estudiado Max Weber?
Bien, ¿qué dice Max Weber? La cosa más elemental